Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Sabían que la bicicleta se creó en 1817 en Alemania y el primer prototipo era de madera y sin pedales? Desde entonces, este medio de transporte, al que al principio se le llamó velocípedo, ha sufrido muchas modificaciones. Hoy en día existen en el mundo 1.000 millones de bicicletas, el doble que el número de automóviles, y se ha impuesto como la mejor manera de moverse sin contaminar. Sin embargo, uno de los principales impedimentos para usarla es la falta de seguridad. Hoy hace escala en París alguien que ha estudiado muy bien el tema, la franco-colombiana Carolina Martínez. Carolina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted es doctora en psicología social y desde hace más de una década trabaja en el campo de la movilidad, el uso de la bicicleta en el espacio urbano, tanto en Francia como en lugares como Buenos Aires, en Argentina y en Medellín, Colombia. Y usted ha estudiado mucho la percepción, ¿no?, que se tiene del uso de la bicicleta. Hemos estado buscando datos y según una encuesta mundial realizada por Ipsos, más de la mitad de los ciclistas, el 52%, afirma que practicar ciclismo en su zona es demasiado peligroso. ¿A qué se debe? Bueno, hay varios factores. O sea, es difícil decir que hay una sola razón, pero hay varios factores. Entre ellos, la percepción del riesgo, que puede ser subjetivo o objetivo. Cuando hablamos de la percepción subjetiva, quiere decir que a veces hay una evaluación más importante del riesgo que puede haber que el real accidente. Pero es verdad que los ciclistas son más vulnerables que una persona que ande en un vehículo individual, porque no está protegido. Igualmente por la diferencia entre la velocidad de un vehículo y de la bicicleta. Pero también están otros factores como las experiencias previas que la persona haya Ujú. tenido. Si son positivas, pues se va a sentir más en confianza, pero si son negativas, va a evaluar que es peligroso. Y también todo lo que hablamos de infraestructura inadecuada. A veces una ciudad tiene ciertas infraestructuras que son adaptadas para el ciclista, que tienen buena Como conexión, ciclovías, ¿no? ciclovías, ciclocarriles, em, infraestructuras segregadas, pero a veces esas infraestructuras están mal concebidas, entonces eso ya es un punto importante. Otro punto es que a veces no hay suficiente infraestructura, entonces también eso ayuda a no sentirse en seguridad. Y también está el comportamiento de los otros usuarios, tanto el conductor del vehículo o el conductor de bus, que puede que en algunas ocasiones tenga un comportamiento agresivo, inadecuado o de pronto sin mucha atención del ciclista, porque a veces no necesariamente una mala intención, pero de pronto se acerca mucho y el ciclista lo va a vivir como un poco agresivo. Sí, hay gente que va un poco a la suya, ¿no? Que no es consciente de que vive en colectividad, ¿no? Claro, Ujú. y mucha gente piensa que al sobrepasar a un ciclista rápido, pues el ciclista igual va tranquilo, pero al sobrepasar está el efecto del viento y el ciclista se puede sentir mucho más vulnerable, puede Y se sentir, puede caer. se Mm, puede caer, en mm. realidad, o sea, el riesgo está ahí. Y también hay un tema importante que es la falta de conocimiento, ya sea del ciclista respecto a ciertas normas de tráfico, pero también al conductor. A veces los conductores olvidan que los ciclistas tienen ciertos derechos o necesitan cierto espacio para Por sobrepasarse. desconocimiento. Usted insiste mucho en que circular en bicicleta no es pasear en bicicleta, esto no se improvisa, ¿no? Y esa infraestructura tiene que existir y esto va en lo que un poco de la mano del tema de la seguridad. La ciudad de París ha invertido 12 millones de euros en la construcción de nuevas ciclovías en 2022. ¿Esto es suficiente? Bueno, la pregunta es suficiente para llamar a París la ciudad más ciclable del mundo o para decir que es una ciudad amigable con el ciclista. Yo creo que es difícil decir que es suficiente porque se ha invertido mucho para el vehículo individual y muy poco para la bicicleta durante muchos años. Entonces, en un año no se va como a alcanzar una situación ideal. Pero esta inversión se ve Se siente, se se nota. siente, se nota, se siente, y poco a poco se han mejorado las condiciones de los ciclistas y también se han mejorado infraestructura que es un poco antigua, obsoleta, haciéndola más grande. Entonces, falta.
pero no solamente es una cuestión de infraestructura. Para que un ciclista se sienta seguro debe haber otro tipo de elementos como cicloparqueaderos, em, que haya buena señalización, que también haya educación, que haya campañas de conciencia, tanto a automovilistas, peatones como ciclistas. Entonces, no es solo infraestructura, que es importante, pero hay que trabajar de una forma global. Sí, porque además también existe la protección del bien, que es la bicicleta, ¿no? En París, ¿cuánta gente ha perdido su bici porque se la han robado? O sea, el tema de parqueadores para bici, tal vez más protegidos, sea importante para que la gente, ¿no? Decida a la mañana, bueno, pues salgo con mi bici y la puedo parquear por todo París. Sin embargo, bueno, ahí los automovilistas, hay muchos que están bastante enfadados, ¿no? Con este tipo de políticas y si existe la posibilidad de circular en bicicleta porque se está invirtiendo en eso, ¿por qué algunos usuarios continúan prefiriendo el coche? Bueno, es importante saber que cuando uno tiene ciertas costumbres es difícil cambiar la costumbre. Y desde la psicología social se estudia mucho este tema del cambio del comportamiento, de las costumbres, de tener ya un hábito. Entonces, cambiar ese hábito es difícil. También está la evaluación de que generalmente es subjetiva del costo-beneficio. Entonces, muchos automovilistas pueden decir, es que a mí me sale más barato irme en vehículo particular, pero esto es una evaluación quizás subjetiva porque efectivamente es mucho más barato utilizar la bicicleta y también la percepción del tiempo. Algunos creen que se van a demorar más o de pronto que necesitan cambiarse, tomar la ducha. Entonces, mucho de esto tiene que ver con la evaluación que se hace, pero hay un tema importante, hay una identidad del conductor. Y durante muchos años se ha valorizado el hecho de tener un vehículo, de manejar su vehículo, y también hay un sentido de pertenencia, de apropiación con su vehículo. Independencia, tal vez, ¿no? Mm, Claro, independencia o el hecho de sentirse protegido o en su mm. pequeña burbuja. Entonces, hay muchos elementos que son completamente psicológicos, hay barreras psicológicas, pero también hay otras que son completamente objetivas. El tema de distancias muy importantes, a veces también el clima puede afectar. A eso es lo que iba. Hay la distancia que puede ser de kilómetros, no es lo mismo hacer 5 kilómetros en bicicleta que hacer 25 o 20. Y está luego también el tema de la gente que vive, bueno, muy lejos o de los ancianos o gente que tiene problemas físicos de movilidad. Esta gente, o sea, no va a utilizar la bicicleta o sí, o hay alguna alternativa para que sí se utilice. Bueno, no todo el mundo puede utilizar bicicleta, pero cada vez hay más tipos de bicicleta adaptadas. Incluso ahora existen unos tipos de triciclos que son buenos para las personas mayores que tienen dificultades con el equilibrio. Entonces, Mm. cada vez hay más soluciones. No sé si a un punto se podría decir que todo el mundo podría utilizar la bicicleta, pues en un mundo ideal yo creo que sí, pero también hay que tener en cuenta que hay ciertas necesidades y hay ciertas personas que necesitan utilizar el vehículo individual o un vehículo adaptado. O la gente que em, trabaja también, ¿no? Que necesita furgonetas, tal vez. claro, Ujú. esa es otra cosa, cada vez hay más bicicletas cargo grandes con asistencia eléctrica, entonces cada vez hay más soluciones y efectivamente en algún momento quizás haya una solución para cada caso, pero no hay que negar que el vehículo individual es necesario, incluso los vehículos de emergencia, las Mm. ambulancias, la logística. Antes hablaba de ciudades amigables con los ciclistas. Yo le quería preguntar si ciudades como Medellín, en Colombia, Buenos Aires, en Argentina, son amigables. Bueno, quizás entre Latinoamérica, pues, se puedan comparar. Si comparamos París y Medellín, vamos a encontrar una diferencia enorme. Medellín es una ciudad que le ha invertido a la movilidad. Hay metro cable, hay tranvía. Y en temas de bicicleta ha hecho ciertas inversiones, pero yo siento que todavía no es suficiente. Y se ha descuidado un poco el servicio público de bicicletas, que antes funcionaba muy bien. Entonces, yo creo que son ciudades que lo han intentado, pero falta aún más, la diferencia, digamos, con Europa en general es la delincuencia. Allá hay muchos más robos y atracos directos al ciclista. Entonces, es un tema bastante complicado. Volviendo a Europa, hay una ciudad, Londres, el número de ciclistas supera ahora al número de automovilistas. ¿Qué ha hecho Londres que no ha hecho otras ciudades? Porque bueno, sabemos que Ámsterdam tiene una tradición
muy, muy, muy antigua de utilizar la bicicleta, pero en Londres como que se ha invertido. ¿Qué ha hecho Londres que no han hecho otras ciudades? Bueno, muchas ciudades han invertido en infraestructura. Digamos que a diferencia de la infraestructura que se ha utilizado, ellos empezaron con el concepto de cycling highways, o sea, que viene de otros países, pero lo implementaron un poco antes que París. Creo que también hay un tema que para mí es muy diferente de la situación de Londres a París y otras ciudades europeas, es el tema de la comunicación. Ellos han hecho campañas de comunicación fuertes como London Good Dutch o eh, eh, Y también han Cycling for Work. reducido, y eso tiene sus consecuencias, han reducido mucho la circulación del coche en el centro, hacen pagar, o sea, eso Exacto. también hace que mucha La gente... congestion charge, Sí, que es sí. este peaje urbano Mm, que Francia no se atrevió a hacer, es importante. O sea, para entrar a la ciudad de Londres, perdón, hay que pagar. ujú. También el sistema de transporte público es bastante costoso y también en función de la hora pico es más costoso. Entonces, allá se restringe mucho los otros modos de desplazamiento. Entonces, la alternativa de la bicicleta termina siendo privilegiada. Ujú. Y efectivamente se ha ido acompañando con diferentes campañas de comunicación. Se dicen muchas bondades de la bicicleta y ciertamente las tiene, pero no todos los ciclistas respetan las normas de circulación. Antes hablábamos de otra gente que no las respeta y surgen, como no, conflictos, ¿no? Con peatones, automovilistas. Usted en estos momentos está trabajando en la resolución de conflictos. ¿Cuáles son los más frecuentes? A ver, estoy trabajando en el tema de que en las intersecciones muchas veces se presentan conflictos por la infraestructura que no está adecuada. O sea, que sería más la infraestructura que el comportamiento. Están los dos, Los dos. están los dos, pero hay cosas que pueden influir directamente en el ambiente, o sea, el hecho de hacer una infraestructura donde tenemos un pasaje ciclista importante y al mismo tiempo tenemos muchos peatones, como lo vemos en Sebastopol, que a veces En París. sí, en París, en el Boulevard Sebastopol en París, que a veces la cantidad de peatones es muy importante, pero no se regula suficiente el tráfico o el espacio donde el ciclista debe esperar o el espacio donde debe dar el paso. Entonces, hay cosas que se pueden organizar desde la parte física, pero también está el comportamiento. Tenemos ciclistas que no respetan. Que no respetan, como también automovilistas que no respetan, pero es importante crear campañas de educación, recordar los buenos gestos, de señalar cuando voy a parar, cuando voy a cambiar de dirección. No nos queda más tiempo, esperemos que cambien esos comportamientos. Muchísimas gracias, Carolina Martínez, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden también seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.